Jornada 12 de la Liga 2025-26, el Barça visitó el Balaídos para enfrentar al Celta de Vigo en una nueva jornada liguera, y este es el ejemplo a seguir. ¿Qué tal? Esto es Culé y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça arribó a Vigo con Chesney en el arco, Eric García, Araujo, Pau Cubarsí y Valdé como nuestra línea de 4, Fermín, Frenkie de Jong y Olmo como nuestros 3 mediocampistas y Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford como nuestros 3 delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Marc Bernal, Andreas Christensen, Gerard Martín y Ferran Torres. Es la segunda vez que grabo este video. Y no porque haya pasado algo con la grabación o un error, nada de eso. Simplemente que en el primer intento empecé a grabar, empecé a hablar y la verdad no estaba conforme con lo que decía. Y me puse a pensar, no sé cómo me siento en este partido. Es decir, me siento feliz, obviamente. Ganó el Barça, le recortó puntos al Madrid, vimos una mejor cara de lo que hemos visto en los últimos partidos. Y obviamente eso me pone feliz. Pero al mismo tiempo me deja pensando, ¿por qué no lo hicieron antes? Es decir, hoy hemos visto que pueden hacerlo, y con jugadores que en principio vienen de lesión, que no vienen como tal bien, y vienen con algunas dudas, pero finalmente han dado un gran partido. Por lo menos la segunda parte es hermosísima, y la primera parte dentro de todo estuvo bastante bien. Eso me deja pensando, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que voy a tener que esperar 2 semanas para volver a verlos? No sé, es una forma rara de empezar el video, considerando que la otra iniciaba un poco más tranquila, pero es que volví a escuchar todo lo que había grabado y no estaba conforme, porque verdaderamente, ¿por qué ahora? Sé que suena a queja, pero es también un alivio para mí. Porque, hablando del contexto, para iniciar este video de una vez, el Barça se encontraba ante un rival que suele ser jodido en su cancha y con la oportunidad de recortarle puntos a un Madrid que empató en Vallecas. Es decir, el panorama prometía bastante, porque una victoria en Balaídos no solamente es un alivio por el hecho de ganar ahí, sino también el hecho de aprovechar la oportunidad y aprovecharla previa a un parón, que es muy importante mentalmente, para la salud mental, ganar antes de irse a un parón. Ese es el contexto. Un contexto que se encuentra horas antes porque el Madrid apenas jugó hoy también. Y quieres que no, le da un poquito más de picor a este partido. Que no digo que hubiera sido aburrido si no, pero para ser sincero yo hoy no esperaba que la oportunidad se diera hoy. Finalmente se dio y el Barça con eso inicia un partido que, como dije hace un momento, alivia. Alivia porque primero el resultado, que es un resultadazo, y segundo, alivia por el juego, porque venimos de partidos en los que el Barça no encuentra un juego tan bueno, ni siquiera te digo igual de bueno que la anterior temporada. Te digo bueno a secas, y las razones, por lo menos las que para mí son las razones, ya las he explicado. Este equipo no se esforzaba como se esforzaba en la anterior temporada, no tiene disponible a los jugadores esenciales que por lo menos a inicio de temporada estaban mostrando ser, y a la par se ha encontrado con resultados adversos. Y finalmente, dentro de este, entre comillas, mal momento del equipo, podemos ver el potencial que en algún momento vimos en la anterior temporada, no el nivel, el potencial aún, y eso, dentro de todo este contexto, es un alivio. Un alivio porque uno puede llegar a pensar que a lo mejor estos jugadores no son tan buenos. Tal vez estos jugadores solo pasaron por una gran temporada y en base a eso creen que ya están acentuados en la élite. Sé que suena exagerado, pero puede pasar. Pero lo bueno es que no pasó, porque hoy nuevamente hemos visto durante gran parte del partido a ese Barça que tanto queremos. Tal vez no al nivel que sabemos que puede llegar, pero lo vimos, por momentos lo vimos. Un Barça que aprieta, un Barça que está atento, un Barça que sofoca al rival y un Barça que genera y genera y genera. Hoy es verdad que el resultado tiene 2 goles en contra, y bien merecidos porque es ahí donde encontramos el error de este equipo aún. Pero a su vez mete 4 y con un poco más de acierto pudieron ser más. Es tal vez engañoso el resultado, porque uno vuelve a pensar en el partido, vuelve a verlo y se da cuenta que pudieron ser más. Y eso más la imagen del equipo, más la actitud del equipo, te deja un buen sabor de boca y te da eso, alivio. Y alivio y a la vez, frustración no es la palabra, pero voy a usarla porque no me acuerdo de la otra. Pero te da alivio y frustración porque piensas, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Tanto que podríamos haber evitado simplemente corriendo. No te digo ganar ciertos partidos que perdemos, no te digo sacar mejores resultados de los que ya tuvimos, pero hubieras tenido una mejor imagen y nos habríamos ahorrado muchísimo de lo que hoy en día tenemos que aguantar con los pesimistas y gente que te vende un relato que no es. Pero en fin, para iniciar con el partido, contexto ya tenemos, pero aún tendríamos que agregarle un poquito más puesto que Casado se lesionó apenas iba a iniciar el partido. Y eso me lleva a hablar un poquito del 11 porque no hay mucho que decir sobre este 11. La gran noticia entre comillas es que Koundé fue sentado, Eric García entró por su lugar y creo que era justo. Justo porque Koundé no viene haciendo buenos partidos, la verdad, como ya he dicho creo que es algo bastante personal de él, no se ve en sí mismo, se siente como si estuviera perdido en qué sé yo. En fin, no me pienso meter en eso, pero esa es la noticia, que Eric García entró
incluso teniendo la nariz rota, y debo decir que lo hizo bastante bien, también como lo hizo en finales de la anterior temporada. La otra noticia es la introducción de Olmo por la lesión de Casado, que bueno, era lo que tenía que tocar, no hay mucho más que podamos poner. De hecho, ahora hay una gran incógnita de saber si Pedri llegará al siguiente partido o tendremos que disputarlo sin Pedri y sin Frenkie por la roja al final, pero creo que eso puede esperar hasta después del parón. Olmo entra porque es lo que hay y aún así lo hace bien. Hoy debo decir que Olmo no fue especialmente el mejor de los tres del mediocampo. Creo que el partido de Frenkie es espectacular, incluso con sus errores. Y Fermín nuevamente fue esa máquina de presionar que siempre hemos visto en él. Pero creo que Olmo estuvo a la altura. Y eso es importante, porque el chico viene de muy malos partidos. En una alegoría a la actualidad del Barça, entre tanta lesión, está sacando un lado bueno. Tal vez no su mejor versión, pero uno bueno. Y la última noticia, que no es tanto de comentar, entra Lewandowski al 11 y no hay mucho más que decir. Con eso, así el Barça se presentó en Vigo y con eso inicia un partido correcto. Por lo menos la primera parte correcta. Inicia también con la polémica, entre comillas, porque yo la verdad, si tú ves una jugada similar entre esta y la de Valdé, creo que hay que ver esos ojos, hay que ir uno a oculista. Pero en fin, siempre van a hablar. Pero como digo, inicia un partido así, con la, entre comillas, polémica, el penal, que esta vez se anota Lewandowski. Pero eso está bien, de eso no hay mucho que comentar. Lo que hay que comentar es lo siguiente que pasa eso. El gol tan rápido que nos marca el Celta. Porque no es solo que venga después de directamente nuestro gol, sino que viene después de tener la oportunidad del segundo gol. A veces es muy surrealista lo que le pasa al Barça. ¿Cómo es posible que Rashford, siendo la talla de jugador que es, falle un mano a mano así y luego Carreira en una situación un tanto similar sí la meta? Es curioso y en cuanto menos te deja pensando lo tanto que extrañamos a Joan García. Sé que esto parece un ataque a Chesney, pero creo que hasta él lo sabe. Él no es el portero titular ni el suplente, es el tercer portero. Él mismo lo sabe, él mismo lo ha dicho, y aún así ha estado en ciertos partidos a la altura. Pero hoy sencillamente, más allá del problema de presión tras pérdida y cómo rompen tan fácil la línea adelantada que tenemos si le dejamos pensar, más allá de eso, no entiendo la actitud de Chesney en el gol, en este gol y en el segundo. Porque claro, tú te pones a pensar cómo venía Joan García cuando estaba y te acuerdas de cada parada, sobre todo en el partido contra el Rayo Vallecano, y luego ves esta jugada y dices, estamos incompletos. Y de nuevo, no es un ataque a Chesney, porque él sabe que no está a la altura, pero también te hace reflexionar el momento al que está viviendo el Barça. Es verdad, la situación es surrealista, cómo es que Carreira sí lo mete, lo que Rashford no puede, pero también es producto de estas cosas, que no estamos en un gran momento, que Chesney probablemente ha hecho un muy mal partido, considerando que prácticamente todo su partido se reduce al primer tiempo, en el segundo casi no hubo ocasiones del Celta, pero bueno, llega el gol tan tempranero y nuevamente el Barça tiene que remar, entre ocasiones y chances, porque tuvimos algunas chances. Es verdad que demora llegar el segundo gol, pero finalmente llega nuevamente gracias a Lewandowski, del cual como tal no me voy a detener hasta el final del video, pero gracias a él y a Rashford llega el segundo gol, y también gracias a que el Barça dentro de todo estaba haciendo las cosas bien. El problema es que todo lo que hacemos bien se ve tapado por el siguiente error, el segundo gol del Celta. Aquí debo señalar, aparte de a Chesney, que voy a hablar de él otra vez, tengo que señalar a Frenkie de Jong. Repito, Frenkie de Jong hizo un partido espectacular, pero tuvo errores, y este es uno de ellos. Porque por alguna razón Frenkie decide habilitar a medio mundo, le da la oportunidad a Jugla de seguir su jugada, y de ahí desemboca el gol de Borja Iglesias. Y aquí es donde entra a hablar de Chesney otra vez, porque ese es un remate que no puede pasar al arco. Yo no soy portero, tampoco necesito serlo para saber o ver qué jugadas son más sencillas para el portero. Y yo creo que esta jugada era perfectamente atajable para Chesney. Pero con esta jugada creo que se ve el conjunto de errores que puede cometer el Barça, que suele cometer el Barça, y el conjunto de dificultades que provocan esos errores. Otro ejemplo más de que nos hace falta un portero, es decir, que vuelva el primer portero, y que la concentración no está al máximo, porque no hay manera, no tiene sentido el cómo Frenkie de Jong retrocedió tanto como si quisiera habilitar a propósito a Jutgla. Y ojo, creo que cualquiera que haya visto uno de mis videos sabe que Frenkie de Jong es uno de mis protegidos. De hecho es mi favorito. Pero incluso él, que está en un momento espectacular de su carrera, comete un error así y entiendes que por lo menos yo siento que tengo razón, que hay un gran problema de concentración, que no logramos mantener el nivel
que en el segundo tiempo sí mantenemos. Pero aún así, y esto es bueno, siento que las desconcentraciones en este partido fueron contadas. Obviamente, al jugar como jugamos, esas desconcentraciones nos hacen pagar demasiado y hace que las ocasiones que nos hacen sean bastante graves, bastante claras. Pero creo yo que si vuelvo a ver el partido, voy a ver que son bastante contadas las ocasiones o momentos que nos hacen peligro. Con el empate a 2, el Barça sí, obviamente se sentía chocado, yo por lo menos así me sentía, porque ya estaba terminando el primer tiempo. Era positivo terminar el primer tiempo ganándolo. Y bueno, así fue, porque como digo, el Barça, dentro de todo, por mucho que el primer tiempo esté tapado por esos errores, lo hizo bastante bien. Que aún así el Barça obtuvo ocasiones, incluso terminando el primer tiempo logra poner el desempate. Nuevamente Rashford para poner la asistencia, que de hecho no sé si se la cuentan porque Ilaix Moriba la toca, pero el balón le cae a Lamine y ponemos el 2-3 a favor. Y aquí quiero detenerme un rato a hablar de Lamine porque siento que en este partido, más allá de su gol, más allá de sus intervenciones, que no fueron muchísimas, claras, no por lo menos como contra el Brujas, hoy lo que más destacó de él fue que él fue el líder de la presión. Hoy si alguien corrió, y creo que varios corrieron, el más representativo fue Lamine. Y eso creo que es bastante importante y cosa que muchos no van a ver porque muchos no ven los partidos. Y en una era donde manda el G más A, son cosas que pasan desapercibidas. Pero hoy lo de Lamine es muy interesante, ya sabíamos que puede presionar así. Pero hoy nuevamente vemos ese Lamine que no se esconde, que cuando puede lo intenta y cuando no puede es siempre una suma más. Casi siempre con balón y en esta ocasión sin él. Ponemos el 2-3, era lo mejor que nos podía pasar para irnos al descanso. Y sobre todo porque, como ya sabemos, las segundas partes del Barça suelen ser buenas. Tal vez últimamente no son así, pero hoy finalmente se volvió a dar el caso. No sé si fue simplemente por el mismo peso del buen juego que estaba haciendo el Barça o simplemente porque Flick los puteó en el vestuario. Lo único que sé es que el Barça salió con otra actitud, salió mucho más decidido y mucho más atento que el Celta. Prácticamente, a pesar de que solo hay un gol en esta parte, el partido fue un monólogo del Barça. Se hicieron las cosas bien, se estuvo mucho más atento, casi ni nos generó nada el Celta, más allá de algunos corners, pero no recuerdo ninguna situación muy clara del Celta en el que yo sintiera que el resultado estuviera en peligro. Es más, de hecho, a eso vamos con el tercer gol, porque sí, estábamos bien, estábamos generando ocasiones, estábamos teniendo el balón, estábamos mucho más atentos, mucho más en la presión. Este es el potencial del Barça que tiene cuando juega como tiene que jugar. Pero aún así, porque sabemos en cómo está siendo la dinámica con este equipo, sabemos que en cualquier momento, en un error, nos empatan el partido y ya una tercera vez hubiera sido el colmo. Es por eso que creo que el gol de Lewandowski es tan importante, pero tan importante, porque es el gol de la tranquilidad, el gol del alivio, el gol de saber que, estando como estamos, siendo superiores, es prácticamente una sentencia de este partido. Y encima es un golazo. Y ahora sí voy a hablar de Lewandowski. Voy a hablar fuerte, pero no tan extensamente, porque creo que es algo que ya he dicho muchas veces. ¿Cómo menospreciamos a Lewandowski? No se le valora tanto a Lewandowski como lo merece. No voy a volver a repetir lo de que vino justo en el momento en el que el Barça más lo necesitaba. No voy a volver a hablar de la cantidad de goles que tiene con el Barça, ni tampoco de la experiencia que le puede aportar a este equipo, porque siendo sinceros y obviamente viendo toda la plantilla, no hay ninguno que haya ganado lo que ha ganado Lewandowski. Simplemente me toca mencionar lo importante que es tener un 9 así. Un 9 que en cualquier momento, incluso en un partido malo, te puede sacar un gol de la nada. Es un cabezazo muy incómodo primero y tan bien posicionado directamente al palo y adentro. Lo de Lewandowski verdaderamente es increíble. Creo que incluso en su última temporada o lo que parece ser la última en el Barça, no mencionamos lo importante que va a ser que en algún momento veamos nuestra historia y saber que un 9 como Lewandowski, que para mí fue el segundo mejor del siglo, haya vestido y haya hecho historia con esta camiseta. Es increíble y cada vez que lo pienso me cuesta creerlo. Me cuesta creer cómo al hincha del Barça se le dificulta tanto reconocer lo que tenemos. Pero en fin, tal vez estoy metiéndome en un tema que no viene al caso. Como digo, el gol de Lewandowski le da una tranquilidad al partido que necesitaba el Barça. Que necesitaba porque nuevamente vuelve a marcar varios goles que significan una victoria. No simplemente el gol que empatara el partido porque por nuestros errores ya lo estamos perdiendo. Y además le da una confianza al Barça de saber de que si el Celta quiere intentar empatarlo, va a tener que cometer riesgos, tomar riesgos. Y es ahí donde el Barça podía hacer daño. Y de hecho tuvo varias oportunidades para hacerlo. Pero finalmente
seguimos fallando. Hay una de Lamine muy clara que falla. Recuerdo una vagamente de Fermín, otra de Ferran. Ocasiones que con un poco más de acierto o tal vez un poco más de confianza sí hubiéramos metido. Y como digo, este partido pudo tener otra cara. De hecho, si partimos desde el inicio, el segundo gol, o bueno, el primer gol del Celta pudo haber sido evitado si Rashford metía la suya. Que de hecho hoy no le voy a caer a Rashford. Creo que ha estado mucho mejor de lo que hemos estado viéndolo. Y no me refiero a calidad goleadora o asistidora porque hoy día se va con 2 asistencias si no me equivoco. Voy al hecho y la actitud. Hoy lo vi mucho mejor, hoy lo vi más correlón. Hoy sí que creo que estuvo mucho más atento a su marca, que sí hubo una presión constante de parte de él. Y eso es bueno, pero a la vez da un contraste con su lateral, que no me voy a tomar mucho tiempo porque creo que también lo mencioné en el anterior video, pero creo que es claro que Valdé no está en su mejor momento. Y el caso de Valdé es un poco raro porque todos sabemos el potencial que tiene, pero ¿cuándo va a explotar ese potencial? Es decir, sí, es muy bueno en ataque, es muy rápido, es muy peligroso para cualquier defensa y se combina bien con un buen extremo, pero hay ciertas cosas que aún tiene que mejorar. Y es raro porque Valdé ya lleva 3 temporadas, esta es su cuarta temporada, y no ha pasado por un... Bueno, sí, una vez pasó por una lesión muy grave que prácticamente lo sacó de la temporada, pero más allá de eso, siempre ha estado en consideración. No voy a profundizar mucho más en el tema, pero sí siento que Valdé tiene que empezar a dar el salto, porque incluso cuando muchos lo tenemos como un lateral que va a estar mucho tiempo en el Barça, no sabemos cuándo va a explotar. Incluso hoy Gerard Martín entrando 5 minutos me hizo sentir mucho más seguro de lo que estuvo Valdé en todo el partido. Y repito, ya hasta parezco disco rayado porque lo he dicho varias veces. Todos sabemos que Gerard Martín es limitado, pero incluso sus limitaciones las sabe explotar. No sé, no quiero entrar o andar mucho más en eso porque, en fin, lo importante es que hemos visto un Barça en el que muchos han hecho un gran papel. Más allá de los goles, creo que la defensa estuvo bastante bien, mucho más sólida en la segunda parte. En cuanto al mediocampo, no hubo muchos cambios hasta el final del partido, de hecho, y creo que el cambio más significativo fue la entrada de Christensen como mediocampista, que es un papel que ya hemos visto, sabemos que lo puede hacer, y lo hizo bastante bien. Luego la otra noticia, o la otra putada, es que se va expulsado Frenkie de Jong, con 2 amarillas que son muy agarradas con pinzas, pero aún así siento que dentro de todo y su error en el segundo gol, Frenkie de Jong hace un partido increíble. Creo que está de más decir que con la lesión de Pedri y también su expulsión, Frenkie en estos últimos partidos ha sabido tomar la batuta. Tal vez exceptuando el Brujas donde muchos estuvieron mal, incluso él, pero por lo menos él y Casado entendieron que los balones tenían que ir a Lamine. Pero en fin, siento que no hay mucho más de qué hablar. El Barça hace un gran partido, tuvo oportunidad de marcar muchos más goles, pero en fin, pita el árbitro y el Barça se lleva los 3 puntos de Balaídos. Y ahora sí, la tabla. Y con la jornada culminada, el Barça le ha conseguido recortarle 2 puntos al Real Madrid tras su empate en Vallecas. Y con esto aprovechamos una oportunidad que, como digo, yo no esperaba de hoy, porque la verdad, sinceramente pensaba que el Madrid iba a ganar, pero finalmente se dio. Y con esto el Barça, como digo, se pone a 3 puntos, que no es nada, pero aún así habrá que ver cuándo tendremos la oportunidad de recortar esos puntos, y aún queda un camino largo. Aún así, estamos a 2 puntos del Villarreal, a 3 del Atlético de Madrid y bueno, los demás ya se van despegando. Aún así, la diferencia no es mucha y el Barça no se puede permitir perder. Creo que es algo claro, algo obvio, pero tenemos que estar ahí por si en algún momento el Madrid vuelve a pinchar. Así que sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Geek, donde voy a empezar a hacer directos prontos en algún momento, y mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia. Necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, la anterior grabación me salió un poco más larga, pero porque me explayaba en ciertos puntos y aún así no me sentía conforme, sentía que me iba por cualquier otra rama. Pero en fin, feliz por estos 3 puntos, feliz por ver a un Barça que juega bien, feliz por ver que, bueno, espero que lo hayan entendido, que si no corren este sistema no va a funcionar y solamente depende de ellos, no de la línea adelantada, no del sistema de Flick, depende totalmente de ellos y de lo mucho que quieran ganar los partidos. Así es esto y solo así vamos a poder llegar al nivel que llegamos la anterior temporada. Y eso que podemos hacerlo muchísimo mejor que esa temporada. Oportunidad tomada, tocará esperar a la siguiente jornada a ver con qué nos sorprende la vida, pero eso será todavía hasta que termine el parón de selecciones. Hasta entonces, nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.